Muy buenos días para todos. Un amoroso saludo para todos en nombre de Dios. El día de hoy tengo el privilegio de poder compartir una palabra con todos ustedes, con mi familia. Vamos a empezar también con la oración. Padre Dios Celestial, estamos aquí reunidos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, y con el poder de tu Espíritu Santo. Queremos que seas tú hablando por medio de mis palabras, queremos que seas tú alimentando nuestro espíritu, Dios. Queremos que seas tú transmitiéndonos tu sabiduría, tu amor, tu misericordia por medio de estas palabras. Queremos que seas permitiéndonos tomar este alimento que tanto necesitamos para nuestras vidas, que es aún más importante que el alimento de nuestro cuerpo y que queremos y ansiamos recibir de parte tuya, Dios, y de parte de nadie más. Aceptamos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador en nuestros corazones. Queremos agradecerte por esta semana de bendición que nos regalaste, Dios. Queremos agradecerte porque estuviste con nosotros y pudimos sentirte a nuestro lado, porque nos ayudaste a tomar decisiones, nos ayudaste a vivirla, nos acompañaste en todo momento. Así nosotros no fuéramos conscientes en todo momento de que tú estuvieras a nuestro lado, pero sabemos que lo estuviste. Queremos pedirte tu protección eterna, tu protección para siempre, así como has estado hasta el día de hoy con cada uno de nosotros, que nos sigas acompañando por siempre. Porque si, como decía la alabanza, si te tenemos a ti, si tenemos a nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos todo y no deseamos nada más en nuestra vida. Esta oración en nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, no sé si todos ya tenemos nuestras Biblias, sean las de papel o las digitales. La palabra del día de hoy, eh, quise darla, pues siento que en mi vida tenía un concepto equivocado de lo que es una doctrina de hombre. No tenía claro el concepto. eh, Debido a esto, pues me puse a escudriñar las escrituras, como lo ordena Dios en su palabra, y pues me abrió un poco más los ojos espirituales y quiero transmitir este concepto, para que tengamos claro lo que es una doctrina de hombre. Em, para comenzar, el versículo principal que se encuentra en Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9, para que por favor, la primera que lo encuentre me ayude a leer. Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra propia tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición. Hipócritas, profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, tenemos aquí la palabra de Dios, eh, y nos habla de las doctrinas de hombres. Como les indiqué inicialmente, yo tenía un concepto errado. Para mí, de pronto hacer cosas como tradición ya era una doctrina.
eh, no sé, celebrar los cumpleaños o eh, celebrar el 31 de octubre o la Navidad. Eh, este tipo de fechas para mí, yo decía, estas son cosas de hombres y usualmente, pues no me pongo totalmente, pero las hago como por acompañar a mi familia, pero no creo en ese tipo de cosas. Yo decía, eso son doctrinas de hombres. Pero leyendo este versículo, Dios abrió un poco mi entendimiento espiritual y me definió lo que es un mandamiento de hombre, que aquí mismo lo dice. Dice todo aquello que quebranta, invalida o anula el mandamiento de Dios por una tradición de hombre. Entonces nos define principalmente la doctrina de hombre como algo que invalida, quebranta o anula el mandamiento de Dios. Y en el mismo versículo nos menciona dos ejemplos muy claros. Me puse también a leer un poco de estas tradiciones y efectivamente los líderes religiosos ya habían impuesto como mandamiento el hecho de lavarse las manos antes de comer. Era ya un mandamiento, era pecado no hacerlo. Por eso ellos se alarmaron tanto y se lanzaron a hacerle la pregunta a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición? Entonces la pregunta de por sí era muy retórica, o sea, ¿cómo es posible que vayan a poner la tradición de los hombres por encima de los mandamientos de Dios? Entonces, en primer lugar, para que nos quede clara la definición que es la doctrina de hombres, todo aquello que quiere anular, quebrantar o invalidar el mandamiento de Dios. Es lo primero que tenemos que tener claro. Siempre que alguien quiera enseñarnos algo, debemos primero ponerle el filtro de la palabra de Dios. Si está quebrantando, anulando o invalidando el mandamiento que Dios puso, definitivamente es una doctrina de hombre. El otro ejemplo que nos pone es el hecho de honrar a padre y madre. También los líderes religiosos habían definido eh, que en vez de honrar a padre y madre, todo eso mejor se lo iban a dar a Dios y que como le estaban dando la ofrenda a Dios, ya no tenían que honrar a padre y madre, quebrantando o anulando así el mandamiento que había puesto Dios cuando nos dio los 10 mandamientos, que era honrar a nuestro padre y a nuestras madres. Em, por eso Dios vino a hacer esa aclaración y posteriormente en el mismo versículo nos sigue explicando y dice que usualmente lo que más contamina al hombre es todo aquello que sale de la boca, no lo que entra. Pero en esta palabra del día de hoy me quise centrar más que todo es en definir y aclarar, que tengamos claro qué es una doctrina de hombre. Entonces, nos queda claro que es todo lo que anula el mandamiento de Dios, todo lo que quiere modificar o anular en cierta forma el mandamiento que ya Dios nos puso. Em, Hay muchas cosas trayéndolo al mundo de hoy que también nos quieren hacer ver como que es una definición de no pecado cuando Dios ya lo definió como pecado. Encontré 4 ejemplos grandes que hoy en día son movimientos muy grandes que estamos viviendo y que estamos evidenciando. Por ejemplo, en mi trabajo. En mi trabajo, el mes pasado es el mes del orgullo. Es una... Yo entraba al puesto de trabajo y eran banderas de esas multicolor por todo lado. Todo el mundo celebrando eso, envían correos, envían comunicados de que se tiene que celebrar o de que se debe hacer algún evento. Eh, yo decía, cuán equivocados estamos, porque Dios ya nos definió una palabra. La encontré en 2 partes. El primer ejemplo que quería poner es el ejemplo de lo que es todo lo del LGBTI. Dios ya no lo definió tanto en Levítico 20:13 como en Romanos 1:26:7. No es como tal una exclusión de personas, porque muchos podemos vivir equivocado cierto tiempo de nuestra vida. Y si Dios nos llamó a ser sus hijos en algún momento, abriremos los ojos espirituales para darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien. Lo importante es nosotros dar testimonio de lo que creemos y ya el Espíritu Santo hará el resto, si convence o no convence a los demás. Entonces, el primer gran ejemplo de lo que estamos viendo hoy en día es todo este movimiento LGBTI, que con amor debemos tratar de enseñarles a todos nuestras semejantes
eh, lo que es correcto y lo que no, sin llegar a juzgarlos tampoco. Por eso indico, debemos hacerlo con el amor de Dios. El segundo ejemplo también hoy en día, eh, en Primera de Corintios 6:10 y en Gálatas 5:21, también nos dicen que los borrachos no heredarán el mundo de Dios. Hoy en día mucha gente, y lo hacen casi que a diario, o si no, miércoles, jueves y viernes, están refugiados en el alcohol. De pronto encuentran una salida momentánea, de pronto lo hacen por distracción. eh, no es una forma de juzgarlos a ellos, ni mucho menos. No somos más, no somos menos, somos semejantes. eh, pero Dios ya lo definió como que no es bueno. No van a heredar el reino de Dios si estamos entregados totalmente al trago, al alcohol. El tercer ejemplo que encontré y que también se vive mucho en el día de hoy es el ejemplo del adulterio y la fornicación. El mundo entero y mucha gente sobrevive de eso. Eh, en Gálatas 5:19 ya no lo definió como que esas personas tampoco heredarán el reino de Dios. Por eso eh, el mundo entero nos bombardea con este tipo de cosas y no debemos dejarnos convencer. Debemos creer en la palabra de Dios. Cualquier cosa que quiera invalidar o anular el mandamiento de Dios, no debemos aceptarlo en nuestras vidas. Y por último, el otro ejemplo que encontré también grande, que también está en Gálatas 5:19, es el ejemplo de la idolatría o el santerismo o el postrarse ante imágenes o el creer que un santo es el que me va a ayudar a hacer cierto tipo de cosas o el creer en cierta situación o cierto acto que yo haga, eso me va a ayudar cuando sabemos que ya Jesucristo hizo toda la obra. Él ya entregó su vida por nosotros. Dios lo envió para salvarnos y sabemos que es nuestro único camino. Entonces debemos abrir los ojos ante estos cuatro grandes movimientos que acabo de mencionar, que siento yo que es lo que más domina hoy en día el mundo, sobre todo también a los jóvenes. Usualmente somos o son los que más se equivocan. Me incluyo porque también mucho, en algún tiempo de pronto, yo también estuve equivocado y gracias a Dios, Él me abrió los ojos y Él me llamó y escuché su voz y yo dije, esta es la voz que yo quiero seguir escuchando por el resto de mi vida, que es la voz de Dios y quiero seguirla. Quiero que Él esté a mi lado porque sin Él nada puedo hacer, sin Él no puedo continuar. Y pues quería transmitir esto el día de hoy para que abramos los ojos y pueda que veamos muchas de este tipo de cosas, pero no caigamos como tal en idolatría o en entregarnos a estas cosas del mundo, porque Dios nos ha enviado su palabra para instruirnos, para que abramos los ojos y para que nos demos cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. No olvidemos que todo nos es lícito, pero no todos nos conviene. Podemos hacer muchas cosas, pero no van a convenir para nuestra vida. No van a convenir para que sigamos el camino que Jesús quiere que sigamos. Él nos quiere como personas santas, pueda que ciertas ocasiones caigamos porque somos de carne y hueso, pero debemos llegar prontamente otra vez a Jesucristo como pecadores, arrepentirnos y poner todo de nuestra parte para no volver a caer, para seguir dando testimonio con lo que hacemos y con lo que hablamos, con cada palabra que mencionamos. No olviden que tenemos una vida eterna, que tenemos una casa eterna, como dijo Dios, como dijo Jesucristo cuando se fue: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y que debemos llegar allí. Ese es nuestro principal propósito. No es nuestro propósito conseguir casas, conseguir terrenos, conseguir carros, conseguir motos, conseguir títulos, conseguir. Ese no es nuestro propósito. Son cosas que tenemos que hacer aquí en la tierra para poder cumplir la obra de Dios. Pero no olvidemos que nuestro principal propósito es llegar a esa casa, a esa morada eterna que Jesús se fue a preparar para nosotros. Y que el único camino
es Él, que no hay otro, que debemos solo seguirlo a Él y no seguir estas tradiciones o doctrinas que los hombres de pronto quieren enseñarnos y que quieren a veces, digámoslo así, embutírnoslo por los ojos, porque ya lo quieren ver como bueno. Mucha gente lo ve como bueno, ¿no? Es que tenemos que defender la libertad de expresión de los niños y que se puedan definir como ellos quieran. Dios en su palabra dijo que hay que instruir al niño para no tener que maltratar al hombre. Entonces, las leyes muchas veces también van en contra de lo que Dios quiere enseñar. No olvidemos que primero debemos agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Esto, quería familia, eh, era lo que quería transmitir el día de hoy. Me parece muy importante porque siento que estamos bombardeados con este tipo de cosas. Yo a veces en el trabajo me siento así y no sé si de pronto a algún otro le pasa. Eh, Hace 8 días también Alecitos mencionó eh, todas esas carros y que se ponen a llenar de bombas y a pitar y a hacer un mundo de cosas y se nos olvida realmente seguir a quien es nuestro Salvador por hacer cosas que son tradiciones de hombres o que son doctrinas de hombres y que muchas veces invalidan el mandato de Dios. Em, Eso es todo lo que quería transmitirles el día de hoy. Agradecerles muchísimo por escucharme, por ser parte también de su familia, de incluirme y de permitir disfrutar un momento al lado de todos y cada uno de ustedes. Espero también haya sido de alimento espiritual para todos y que podamos empezar a aplicarlo o que lo continuemos como lo venimos aplicando en nuestras vidas. Eh, bueno, sí, importante, sí, definir qué es lo que es una doctrina de hombre. Es todo aquello que quebranta, invalida o anula el mandato de Dios. Siempre todo lo que llega a nuestra vida, pongámoslo por ese filtro. Por eso es importante saber la palabra de Dios. Porque si yo no la conozco, no voy a saber qué la invalida o qué la anula. Por eso es importante leer la palabra. Porque así voy a poder discernir qué es lo que está anulando lo que Dios ya me definió como bueno. Entonces, tengámoslo muy presente en nuestras vidas, por favor, familia. Muchas gracias. Mm, no sé si, Pau, quieres decir algo más o ya terminamos con la oración. Bueno, yo quiero eh, este, acotar algo. Es hermoso esta palabra que el Señor nos trae a través de la vida de Julito. Le damos gracias al Señor porque es un tema muy, muy especial. Y como él dice, toda esta parte de las doctrinas se han levantado en una forma bien especial para minar el corazón y la mente de todos nosotros como hombres. Se ha levantado como un contexto cultural, sobre todo, como Julio nos mencionaba, a través de la cultura, los hombres que quieren establecer sus propias doctrinas, sus propias culturas, porque de eso habla esa doctrina de establecer una serie de ideas, pensamientos y culturas sobre cada uno de nosotros. Pero en esta mañana, a través de la palabra que Julito trae, el Señor trae a través de la vida de Julio, es que nosotros como hijos de Dios también seamos armados de las armas de la luz. Y ahí me excusan la redundancia, que nosotros tengamos esas armas de la luz. Pero ¿cuál es una de las armas de la luz? Que podamos conocer su palabra. Voy a proyectarles en un momento una imagen que es una imagen bien, bien particular y que me quebrantó mucho cuando yo lo leí. Esto es de un profesor, obviamente pues que apoya toda la parte de lo que nos decía Julito, de la cultura y demás, que hoy se está levantando sobre adoctrinamiento LGTBI sobre nuestros hijos. Cuando yo lo vi, me escandalicé porque fue muy fuerte, pero que nos sirve
como para entender. Ustedes me dicen ahí si ustedes pueden ver la pantalla. Esto es un libro del señor Carlos Osman y tiene ese nombre así. La verdad, él es un matemático y ya se está entrando, dice aquí, reflexiones cristianas en clave gay. Entonces, estamos viviendo realmente tiempos bien peligrosos, en donde lo que dice Julito es cierto. Nosotros debemos entender qué es una doctrina de un hombre y qué es realmente lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra, a través de su corazón y a través de su vida. Y miremos que aquí los fariseos, todo lo que ellos no podían ver a lo que realmente la esencia de Jesucristo que vino en ese momento a enseñarnos, su vida, lo que Él era y lo que Él es, no pudieron entenderlo, como nos decía Julito, a través de esa doctrina que estaban lisiados, estaban cegados. Entonces, ese tipo de adoctrinamiento también se ha venido a la actualidad, a adoctrinar a nuestros hijos, a adoctrinar a nuestras generaciones, diciéndoles, tú tienes la libertad de ser lo que tú quieras, tú puedes escoger lo que tú quieras, no hay límites para ti. Tanto así que como ustedes pudieron ver este libro, ya están influyendo y están entrando a ofender lo que es realmente la esencia del Señor, a decir cosas que no tienen sentido ni razón. Entonces, son tiempos complejos en donde realmente tenemos que estar solventados en la palabra, estar firmes en saber qué es bueno, no es bueno y qué es luz y qué son tinieblas. Porque si nosotros no tenemos claro qué son qué es la luz y qué es la tiniebla, entonces estamos nosotros fallando en esto como hijos del Señor, en donde nosotros no vamos a tener en realidad la claridad que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Entonces, esto es una palabra muy, muy buena. Yo creo que es una palabra hermosa que el Señor nos está exhortando en esta mañana a que nosotros realmente escojamos el camino de la luz, el camino de la luz, el camino que es Cristo mismo. Y mire, primera de Juan, capítulo 7, capítulo 1, versos del 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él, de quien habla, de Jesucristo. Y les anunciamos, Dios es la luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él, Jesucristo, está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Así que en esta mañana, esa palabra poderosa es, realmente estamos siguiendo al Señor Jesús con lo que Él nos instruye en su palabra o estamos siguiendo una doctrina de hombres, como Julio nos lo explicaba ahorita. Y ese adoctrinamiento que ha venido enseñándonos y metiéndonos los dedos, perdón la expresión, a todos nosotros diciéndonos que esa es la verdad. Entonces, oremos al Señor. Julito, muchas gracias. Por favor, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, la palabra también nos decía que, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Entonces, no olvidemos cuidar mucho nuestro corazón, familia. Guardemos cosas lindas en nuestro corazón y que se evidencie con las palabras que mencionamos. Preocupémonos mucho por cuidar nuestro corazón. Sabemos que es lo que Dios va a venir a ver cuando tengamos que rendirle cuentas o que explicarle lo que hicimos en nuestra vida. Querido Dios, Padre Celestial, te agradecemos
por este momento de alimento que nos diste a nuestro espíritu. Te agradecemos porque nos permitiste escuchar tu palabra. Te agradecemos porque nos amaste y tienes misericordia de nosotros y la vas a seguir teniendo. Danos el día de hoy, por favor, la fortaleza, la sabiduría de tu conocimiento para poder discernir tu luz, para poder conocer tu luz y desechar las tinieblas, para poder aceptar a Jesucristo y para poder rechazar lo que el mundo nos enseña, para poder aceptar esa morada eterna que tienes preparada para nosotros y rechazar esas cosas mundanas que nos ofrecen muchas cosas, que nos ofrecen muchas veces este mundo, Dios. Ayúdanos a poder discernir, a poder saber lo bueno y lo malo, a poder entender que Jesucristo es nuestro único camino y que debemos seguirlo si queremos encontrar esa morada eterna. Danos por favor la fortaleza también de poder dar testimonio con nuestra vida, con nuestras palabras, a todo cuanto nos rodean, en nuestros trabajos, en nuestro hogar, en todo lugar. Ayúdanos a demostrar que somos tus hijos, que somos herederos dignos tuyos y que podemos llevar testimonio a todo lugar. Queremos orarte en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.